Buen día, vamos a hablar acerca del reglamento interior de trabajo, los conflictos de trabajo y sistemas de resolución de conflictos. Veamos el reglamento interior de trabajo. La potestad reglamentaria tiene cuatro partes principales que son las siguientes, que nos va a indicar que puede provenir del organismo legislativo y del organismo ejecutivo. El concepto nos va a decir que el reglamento de trabajo es el conjunto de disposiciones de orden interno de empresa de carácter disciplinario y técnico que se dirige esencialmente al posible desarrollo de la presentación efectiva de los servicios por parte de los trabajadores y que se integra el contrato de trabajo como condición puesta al cumplimiento del mismo, pero no con carácter consensual. Las diferencias, vemos que hay cuatro diferencias. La primera es que emana del organismo legislativo, existen y tiene validez plena sin necesidad del reglamento, tiene vigencia siempre que no se abrogue aún sin reglamento. Su contenido especifica lo que pretende normar, a diferencia del reglamento que emana del organismo ejecutivo, que tiene existencia siempre que exista una ley y su vigencia va a ser relativa a la permanencia de la ley y su contenido se limita a la ley ordinaria. La clasificación de los reglamentos, vemos que hay reglamentos de ejecución, reglamentos administrativos o de organización, reglamentos autónomos e independientes, reglamentos de necesidad, reglamentos delegados o incorporados. Origen. El origen, tenemos que tener dos partes principales, la Edad Media y la Revolución Francesa, que representan la primera, el corporativismo, y la segunda, el capitalismo y la industrialización. Vemos las causas justificativas, que son dos, histórico-técnicas y jurídico-sociales. Encontramos la época del corporativismo, lo que mencionamos anteriormente, el corporativismo, el capitalismo, la industrialización, y acompañado de esto viene la implementación de maquinaria sofisticada, lo que constituye el aspecto técnico. Las jurídicos sociales se trata de la regulación de la organización, de la actividad y la conducta de los elementos esenciales de la empresa o de la fábrica. La naturaleza jurídica nos va a hablar de cuatro teorías: la teoría contractual, teoría del contrato adhesivo, la teoría legal o estatutaria o reglamentaria y la teoría moderna. La creación del reglamento interior de trabajo nos establece que el artículo 57 de nuestro Código de Trabajo nos va a hablar que el patrono es quien tiene la obligación de crearlo. Sin embargo, puede desarrollarse también a través de la negociación colectiva. Los sindicatos han logrado por medio de las comisiones de representantes del patrono y del sindicato la elaboración del reglamento interior. El nacimiento de la obligación de elaborar el reglamento interior, al tener 10 o más trabajadores, nace esta obligación, de acuerdo con lo que nos dice el artículo 58 del Código de Trabajo. El contenido lo vamos a ver más adelante, pero vamos a dejar como fundamento legal el artículo 60 del Código de Trabajo. La aprobación tiene dos partes, la legalización y la publicidad. La legalización nos va a hablar que debe de presentarse, una vez realizado el reglamento, a la Inspección General de Trabajo para que ésta la revise y pueda darle legalidad. Y la publicidad nos dice que antes de entrar en vigencia debe de presentarse a los trabajadores con 15 días de antelación para que estos puedan ver el contenido del reglamento y puedan quedar enterados y así cumplir con él. Ambos con el fundamento legal del artículo 59 del mismo Código de Trabajo. El inicio de vigencia. Pasan estos 15 días que se tienen contemplados y el reglamento va a entrar en vigencia siempre y cuando no se hayan presentado impugnaciones. El contenido del reglamento interior de trabajo nos habla de las normas técnicas, normas administrativas, normas de seguridad e higiene, siendo estas una parte especial. Las normas disciplinarias, las normas especiales, siendo estas las 5 partes que contiene un reglamento o que debe de contener un reglamento interior de trabajo. Su regulación, como lo hemos mencionado, está en el Código de Trabajo, en el título segundo, capítulo cuarto, en los artículos 57, 58 y 59. Los conflictos de trabajo. Los conflictos de trabajo vamos a decir
que este término proviene del latín conflictere o conflictus, que al español se va a traducir como combatir o luchar. Y el objeto. ¿Cuál es el objeto de los conflictos de trabajo? Este objeto se va a definir de la siguiente manera. Debe de averiguarse el predominio o conveniencia de un derecho o de la existencia de éste, para buscar la satisfacción de las inconformidades que se vayan a presentar. La evolución de los conflictos vemos tres partes principales: la burguesía y el proletariado, los movimientos políticos, la injusticia social y el desequilibrio económico. Este último lo podemos observar incluso ahora en la actualidad con lo que ha surgido a causa de la pandemia del COVID-19, puesto que muchos trabajadores han perdido su trabajo y han quedado dentro de un desequilibrio económico. La naturaleza jurídica, vamos a hablar que tiene una naturaleza intrínseca y una naturaleza extrínseca. La primera nos expone que en virtud de que el derecho civil proviene del derecho privado y dentro del derecho civil se contemplan los contratos, esto en cuanto a la tendencia social implica que la intervención de las asociaciones de los trabajadores se considera que afecta a toda una colectividad. Ahora bien, la segunda nos explica que la trascendencia o recuperación de un conflicto de trabajo genera que con el medio social difiere objetivamente de la que promuevan los conflictos de derecho privado, por lo tanto solamente se limita al interés particular. En la definición vamos a decir que son las diferencias que se suscitan entre trabajadores y patronos en ocasión o con motivo de la formación, modificación o cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas de trabajo. La clasificación. Vemos una clasificación individual y colectiva. Para determinar cuándo es individual y cuándo es colectiva, vamos a decir que debe de haber un número de personas dentro de la litis de 10 o más trabajadores. Sin embargo, esto no es suficiente. Hay que ver también que las reclamaciones sean las mismas, puesto que pueden haber 10 o 15 trabajadores en contra de un mismo patrono, pero por situaciones diferentes. Sistemas de conflicto, sistemas de resolución de conflicto. Las controversias y los conflictos, la vía directa y el arreglo. Veamos la primera. Las controversias y conflictos, decimos que un conflicto incorpora el término de controversias y que no es más que un desacuerdo sobre un punto de hecho o de derecho entre el patrono y el trabajador. La vía directa. La vía directa es un procedimiento de autocomposición por medio del cual las partes de un conflicto colectivo, sin intervención de terceras personas, tratan de arribar a arreglos satisfactorios para los involucrados en el mismo y suscriben un convenio. El arreglo directo. Cuando se presenten quejas de los trabajadores deben celebrar una asamblea general para la creación de un consejo o un comité para presentar las inconformidades al patrono o sus encargados. El fundamento legal de esto es el artículo 374 del Código de Trabajo. La coalición se considera una institución jurídica destinada a actuar pretensiones ante órganos especialmente establecidos para ello y cuya finalidad consiste en hacer imposible o innecesaria una intervención judicial o administrativa posterior o se elimina un proceso. El fundamento legal de esto es el artículo 77 del Código de Trabajo. La mediación es la intervención de una disputa o negociación de un tercero aceptable, imparcial y neutral que carece de un poder autorizado de decisión para ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente aceptable de los temas de discusión. Y esta ha sido la presentación de los temas del reglamento interno de trabajo, los conflictos del trabajo y la solución a estos conflictos de trabajo que se presentan a lo largo de una relación laboral entre el patrono y entre el trabajador, basándonos dentro de los artículos que vamos a encontrar en nuestro Código de Trabajo, que es la norma que nos va a indicar la manera de resolver
la manera de realizar un reglamento interior de trabajo, de resolver los conflictos y cuáles son los conflictos que se van a producir.